Agradecimientos al autor. El guardián de Laura. El caminante del abismo. 11. Vuelta a clases. Parte 2. Todo lo que pudo ver era gran sala de color blanco con adornos celestes claros, unas columnas con grabados de raíces recorriéndolo, el piso como siempre era bastante pulido de baldosas blancas, a unos pocos metros lejos de él se distinguía una puerta doble hecha de madera simple. Lincoln levantó una ceja ante esto, esa puerta contrastaba ampliamente con el decorado de la sala. «Hola». Se pudo escuchar un gran eco. Curioso, Lincoln se volteó y se encontró con una pared blanca lisa, miró a todas direcciones tratando de buscar otra entrada o salida pero solo estaba esa puerta. «Ve al frente chico, huelo los problemas a unos metros de ti». La voz de Sid no parecía para nada alentadora, su tono serio casi enojado le traía mal augurio. Lincoln obedeció sin ánimos, se acercó a la puerta y cuando puso su mano para abrir la puerta se quedó pensando, ¿qué habría detrás? ¿Es Chier que dijo que habría invasores? Por su mente pasó la imagen de un monstruo con varios tentáculos y piel de color morada. Bueno, esperaba que las cosas no sean tan raras como las imaginara. Empujó aquellas puertas abriéndolas, ni siquiera hacían algún ruido, sin nada que perderse adentro a la próxima sala, el cual a Lincoln le hizo llegar el recuerdo de cuando jugaba videojuegos de pelea. Era una especie de campo de batalla circular enorme en el cual en medio estaba una persona. «Ten cuidado chico, tu oponente está al frente». Lincoln con nerviosismo se adentró al campo de batalla, intentó ser lo más sigiloso posible, para no alertar a quien era su oponente. A cada paso que daba su cuerpo se tensaba y sus nervios salir a flote. De cerca aparecía un traje negro con chaqueta gris, con pantalones gris y botas negras, tenía una protección en su pecho hasta la cintura, de sus rodillas para abajo y en la parte superior de sus pies, también estaba cubierto de sus hombros hasta los dedos de sus manos y llevaba con cristal polarizado. Toda la protección estaba hecho de metal blanco para irritación de Lincoln. Para suerte de Lincoln estaba de espaldas, hablando con alguien. «No Sam, no me envió en el universo seleccionado». Por el sonido de su voz parecía cansado. «No sé si es un puto error, solo sé que quiero volver a casa». Lincoln intentó escuchar algo pero su audición no era tan buena. La voz de aquel hombre estaba alterada y sonaba más computarizada. «¿Cómo que no me puedes enviar de vuelta? Escucha, si no regreso en los próximos 15 segundos juro que iré a tu sección y te romperé la cara». Lincoln se había sobresaltado con el grito. «Nuevamente espero respuesta. Hola. Sam, no me dejes colgado, hijo de puta». Lincoln no notó hasta que el hombre acercó su mano hasta cerca de su oreja donde había un círculo blanco. El hombre aplastó el círculo con su mano haciéndolo desaparecer. Malditos errores con el puto túnel universal, igual de inservible que los comunicadores de las armaduras que... Lincoln se sobresaltó nuevamente por otro grito repentino. Aquella persona parecía tensa, se quedó quieto observando su entorno. Lincoln vio una oportunidad para acercarse. Cuando el invasor volteó la cara levemente, Lincoln temió que lo notase pero volvió a prestar atención al frente hasta que puso su mano en la espalda del sujeto. «Quieto», gritó con la voz más dura y seria que podía. «Alto. Espera». Sonaba desesperada, puso sus manos en alto como señal de rendición. «No ataques. Me rindió». Lincoln pudo sentir un momento de paz cuando escuchó esas palabras. Ahora tenía que encontrar una forma de salir de ese lugar. «Es Chier que cómo puedo salir de...». «Pum, muérete maldito». El invasor dio un giro rápido, de su muñeca salió un pequeño cañón y lanzó lo que Lincoln un disparo como una pistola. La bala salió disparado hasta llegar a una pared dejando un pequeño agujero. Ninguno dijo nada. Lincoln no sabía cómo reaccionar. El invasor en cambio trató de comprender lo que pasaba. Se volvió invisible. Sería lo más lógico, mucho más precavido, pero el escáner de calor no mostraba nada. Teletransportación. Si lo hizo ahora mismo tendría que estar muerto. Lo más lógico sería que volviese a aparecer detrás de él, pero no fue hasta que bajo su vista detrás del casco vio a un niño albino. Nuevamente ninguno dijo nada. Lincoln pensó en qué debería hacer. Tenía que ver una forma incapacitarlo,
no sabía qué podía hacer, pero de igual forma tenía que estar preparado para todo lo que le lancen encima. En cambio el hombre no sabía qué hacer, las lecturas de su escáner de energía no reaccionaban adecuadamente, decían que aquel niño tenía tanto mana como vitalidad, para rematar no era una pequeña cantidad como la que un niño debería tener, ni siquiera era la cantidad que un hombre adecuadamente entrenado tenía. Cuando apareció en este lugar pensó que había un error, pero al oír la voz de alguien detrás de suya pensó que había sido capturado, o en el peor de los casos, el reporte estuviese mal y detrás suya, esperaba encontrar a un hombre o una mujer entrenados para matar, pero en vez de eso tenía enfrente, por su mirada podía decir que no tenía ni idea de qué hacer o lo que tenía puesto. Oye, intentaba sonar lo más amigable posible, tal vez podría engañarlo para capturarlo, entregárselo al emperador y subir en la escala de rangos. Dime pequeño, ¿qué haces aquí? ¿Te perdiste? De verdad que sonaba estúpido, pero esperaba que lo creyese. Podría ser un niño al que entrenaron de manera casual en su mundo, o solo pareciese uno. De cualquier forma, si podía llevarlo a su universo de manera pacífica y sin saber si sabía pelear. Lincoln miró expectante a aquel hombre. Era lógico que le preguntase si estaba perdido. Para él parecía un hombre normal con un traje futurista, preocupado por un niño perdido. Escúchame bien, chico, porque esta puede ser nuestra oportunidad de hacer un ataque sorpresa. Solo sigue mis indicaciones sin miedo. La voz de Sid resonó en la cabeza de Lincoln. ¿De verdad es buena idea? No parece una mala persona, murmuró tratando de no ser oído. Malo o no, nuestra única oportunidad de volver es venciendo a este tipo. Incapacítalo, incitó Sif. En cambio aquel hombre extendió su mano hacia Lincoln. Lincoln lo observó un par de segundos hasta que acercó su mano a la del invasor. No importaba si su familiar no lo decía, de todas maneras aquel sujeto no le daba confianza. Puede ser porque sea un desconocido, porque era de otro mundo donde no conocía absolutamente nada, porque estaban en un lugar donde fácilmente pueda matarlo con total libertad sin ningún tipo de castigo. Acercó su mano a la del hombre y lo apretó. Cuando sintió que lo jalaba más bruscamente de lo que pensaba, entró en pánico y rápidamente alzó su otra mano y lanzó una flecha del alma en pleno casco. Pram. Lincoln sintió pánico extremo cuando procesó lo que había pasado. Cuando lo jaló rápidamente sacó un cuchillo de caza de los que veía que usaban en varios de sus programas de supervivencia de mango marrón, y con una pequeña la flecha había retroceder la cabeza del invasor, aturdiéndolo levemente. Ahora Lincoln usa una llave o algo. A diferencia de las otras enfrentamientos que tuvo Lincoln, ninguno fue con un humano plenamente. Los seres humanoides tenían armas que impedían que pudiese usar alguna llave a corta distancia, y la única clase que su hermana le dio para desarmar a cualquiera que tuviese un arma no servía, porque las armas que tenían los monstruos estaban pegados a sus cuerpos. Lincoln tiró con todas sus fuerzas de la mano del hombre y elevó su pie a la altura de su rodilla. Derriban al invasor con fuerza al piso. Lincoln se quedó mirando el cuerpo de aquel hombre boca abajo en el piso sin decir nada. ¿Y ahora? Esta vez Lincoln no obtuvo respuesta, eso no hizo más que incomodarlo. Lincoln salió, cayó pesadamente al piso a causa de que el invasor dio una vuelta rápida en el piso y dio una fuerte patada en el abdomen de Lincoln. Con rapidez se levantó mirando furiosamente a Lincoln con tanta intensidad que el albino podía sentirlo a pesar de que estuviese detrás de un casco con el visor roto, dejando unas líneas blancas que cubrían casi la totalidad del mismo. Con un gesto rápido alzó su mano. Para asombro Lincoln, un arma salió del antebrazo. Era parecida a una pistola normal, pero esta era de color metálico puro. Su cañón parecía más plano y tenía una pequeña luz circular rojiza abajo del agujero donde el albino suponía saldría la bala para matarlo. ¡Pum! ¡Muérete, maldito niño marica! El disparo resonó con fuerza en el lugar. Para fortuna de Lincoln, el disparo falló por casi 2 centímetros de distancia. El invasor miró esto con rabia. La flecha había mandado a la mierda la coordinación del rastreo de las balas, las cuales se conectaban con el casco, el cual estaba casi inutilizado. Tendría que tener en mente evitar las flechas. Romper el casco casi en su totalidad con una flecha no era para nada fácil.
Ahora tendría que mandar a repararlo y sería la burla por dejar que un niño lo ataque de sorpresa. Lo miró con fastidio, se dio cuenta tras unos minutos que no podría salir de ese lugar a menos que derrotase al niño. Iba a atacarlo con un cuchillo cubierto con anestésico fuerte. Ahora estaba furioso, no iba a dejarlo salir de ese lugar en una pieza. Sif. Lincoln sintió como el pánico se apoderó de su cuerpo cuando vio el cañón de esa arma, pero rápidamente sintió que algo lo empujaba. Su familiar había aparecido debajo de sus pies, más precisamente de su propia sombra. Lincoln tan pronto sintió como era el elevado agarro de los pelajes del lobo con firmeza. La bala pasó detrás de la pared donde estaba Lincoln. El invasor empezó a disparar muchas ráfagas de balas. Sif ante esto empezó a correr alrededor del salón lo más rápido que podía. Había actuado por impulso. Cuando vio aquella pistola a través de los ojos de Lincoln se abalanzó rápidamente para protegerlo. Maldición, gruñó el lobo gris. El invasor dejó de disparar por un segundo y anticiparse a la dirección que corría para luego volver a disparar aquella lluvia de balas. Afortunadamente para el albino su familiar se paró en sus patas traseras eludiendo las balas y volviendo a correr en contrasentido. Lincoln tuvo que agarrarse aún más fuerte mientras se agarraba con sus piernas al torso del lobo con todas sus fuerzas. Aún así fue sacudido por la seca de espaldas cuando su familiar se paró en sus patas traseras. Tenía que pensar en algo rápido. Lo único que podía hacer era atacar a distancia, justamente lo que haría. Alzó su mano y con dificultad apuntó a su enemigo y empezó a disparar tantas flechas como podía. Aún no manejaba su puntería del todo, por lo que de las 6 flechas que tira 5 fallaron, pero una le dio justo en el pecho, haciéndolo retroceder sin aliento. Bran no pudo reaccionar adecuadamente a la estampida del lobo gris, que vio la oportunidad de aplastarlo bajo sus patas delanteras. Para su mala suerte ahora su pistola estaba en el suelo. No perdió tiempo y lo aplastó contra el piso con sus fuerzas y apoyando su peso en sus patas delanteras. Intentó morderlo, pero rápidamente interpuso su mano entre las fauces del familiar. El invasor pulsó rápidamente una combinación de 3 botones que estaban debajo de la muñeca del invasor. Rápidamente el antebrazo de su armadura se convirtió en un tomacorriente. Sif alejó su cabeza del antebrazo del invasor luego de sentir como la corriente eléctrica pasaba por su boca hasta sus encías. Gruñó con fuerza, tratado de dar un mordisco a la cabeza del invasor y ponerle fin a todo. No contó que el invasor volvió a pulsar 2 botones haciendo que varias líneas que cruzaban lo largo de su brazo hasta llegar a sus dedos. Cerró su puño y lanzó un puñetazo a Sif. El lobo fue impulsado hacia atrás. Más que un golpe, era un fuerte empujón que lo tiró hasta llegar a la pared. Gruñó, eso sí le había dolido, pero no más que a Lincoln, el cual recibió estaba bajo el peso de su familiar contra la pared. Lincoln: estoy bien, creo. Ambos rápidamente se decoraron. El invasor volvió a apuntar su mano cerrada al albino y su familiar. Lastimosamente para él, Sif había saltado a un lado del enorme salón. Aquella fuerza invisible golpeó la pared resquebrajándola hasta casi hacerla caer pedazo a pedazo. Gruñó con fuerza tratando de atinarle. Oye Lincoln. Sif. Lincoln podía escuchar a su familiar en su cabeza aunque este no moviese los labios. ¿Cómo haces eso? Tenemos un enlace mental y sensitivo. Ventajas de ser un familiar. Pudo sentir como el piso detrás de él temblaba ligeramente mientras daba paso a una salpicadura de tierra y suciedad. Escucha, voy a atacarlo cuando lo haga. Él me volverá a empujar con su arma rara. Cuando eso suceda, bájate de mi lomo en el aire y dispara a su brazo derecho. Lincoln asintió mientras escuchaba como el invasor maldecía la agilidad del lobo. Se exasperaba que un niño lo esté deteniendo bastante. Si alguien se enterara sería la burla de todo su cuartel por décadas y su superior probablemente lo mande en uno de sus entrenamientos infernales, pero podría salvarse si lo entregara, vivo o muerto. Su medidor de mana enloqueció cuando lo vio. Lo mismo pasaba con el de vitalidad. Es el perfecto trofeo de caza que había estado esperando. Vio como aquel animal saltaba impulsando sus piernas traseras hasta intentar alcanzarlo. Idiota.
Apuntó al familiar y de nuevo las líneas en su antebrazo, y el lobo fue empujado por una fuerza invisible, pero abrumadora hasta chocar de nuevo contra la pared. No contó con que el albino saltaría hacia él, estuvo listo para volver a disparar, pero de nuevo el albino fue más rápido. Tepam, hijo de perra. Lincoln lanzó una flecha que por suerte había impactado en la muñeca del invasor, esa parte de su protección fue golpeada con una gran fuerza que sacudió su brazo hacia atrás para que luego su circuito interno explote. Gracias a su avanzada tecnología no causó una explosión de llamas, pero sí de chispas y algo de humo salió de su interior. Con rapidez presionó un botón escondido en su hombro, lo que ocasionó que aquella parte de la protección crack. Escuchó como su hombro crujía, la fuerza con la que la maldita flecha casi le arranca el brazo, la fuerza de su magia era una locura, inclusive era más rápido que una flecha de alguien que se pasó mucho tiempo entrenándolo. Ni siquiera era una flecha pesada, tendría que avisarle al director de la sección científica sobre la ineficiencia de sus armaduras, muy probablemente lo mande a descuartizar y convertirlo en uno de sus malditos soldados modificados, ni loco dejaría que se escape. El soldado vio el cuchillo con el que iba a clavar a Lincoln, lo recogió y señaló al albino para luego pasar su dedo sobre su cuello a Lincoln. Esa acción lo puso nervioso, pero rápidamente se puso en posición de batalla y para enfado del soldado, Lincoln hizo aparecer su lanza, la cual brillaba levemente en color azul. Si estás, el golpe sí que dolió, te dejo solo un momento. Lincoln asintió a la par que separaba levemente sus piernas. El invasor vio discretamente al enorme animal, en definitiva iba a capturarlo. Muy bien, pequeño estúpido, ¿quieres una pelea de filos? Lanzó el cuchillo que tenía en sus manos sin fuerza hacia el cielo, dio unos giros mientras caía hasta que el invasor lo agarró del mango. En plena caída, cuando termine contigo nadie te reconocerá de tantos cortes que te haré, pequeña perra, y luego iré a por tu familia y clavaré a tu madre con mi pram. Si bien Lincoln sabía que no podía atacar sin pensar los insultos del invasor, ya lo tenían bastante enojado, pero sabía que no debía dejarse influenciar por insultos a su persona. De todos modos ya estaba acostumbrado, pero era diferente cuando hablaban de su familia en un segundo, y como si fuese entrenado para esto toda su vida, envió en menos de un segundo mucha energía vital en sus piernas, para impulsarse y saltar hacia su enemigo. El suelo debajo del albino se quebró por la fuerza ejercida, su lanza iba sin piedad y con una fuerza titánica hacia el pecho del invasor. El impacto fue tal que casi perfora la protección de su armadura. El invasor salió derribado un par de metros de distancia y cayó pesadamente al suelo. Urkov dio varias bocanadas de aire, se levantó con dificultad, tambaleándose un par de veces en el proceso. Lincoln lo miraba con una cara que solo podía demostrar ira y rabia pura. Su cara estaba tan roja que podía sentirla ardiendo con una intensidad que nadie conocía. Nunca vuelvas a insultar a mi familia, gritó con rabia. El invasor se quedó callado hasta que explotó en una sinfonía de carcajadas. No pensé que Jajajakov se agarró el pecho, le estaba preocupando que el golpe fuese más serio de lo que parecía. Parece que el pequeño imbécil sacó valor. ¿Te hice enojar? Pues vete a la mierda. Se acercó a Lincoln velozmente con cuchillo en mano, dio una estocada directo a la frente del albino, pero este lo retuvo con su propia lanza. Obviamente tuvo que canalizar la energía vital en sus brazos para igualar la fuerza del invasor. Este dejó de hacer fuerza, ocasionando que Lincoln pase a su lado. Aprovechando esto, el invasor trató de clavarle su cuchillo, pero Lincoln se tiró al suelo y rodó, gruñó tocándose su costado izquierdo, mando energía vital en sus manos, curando la herida que el cuchillo le había hecho. Tuvo suerte de que no sea tan grande ni profundo. Su vista se nubló un poco más conforme los segundos. Reaccionó alejándose de su enemigo unos pasos. A medida que se alejaba, su vista se volvía más y más borrosa. El invasor se acercó a Lincoln con tranquilidad. Las piernas del albino temblaron hasta que inevitablemente cayó al suelo. Es tu fin, imbécil. Tranquilo,
Con la información de tu ad me encargaré de buscar a tu familia y hacer un trato especial. El invasor se alzó su cuchillo listo para apuñalarlo. Grow, para suerte de Lincoln Sif saltó listo para salvar a su amo, embistió con todas sus fuerzas al invasor contra la pared. Tanto esta como el traje fueron hecho pedazo con la excepción de que la pared seguía intacta. Maldito perro, dijo clavando su cuchillo en el ojo de Sif. Grow. Gruño de dolor y rabia. El lobo gris dio un brutal y fuerte mordisco al hombro del invasor mientras este sacaba y metía el cuchillo repetidamente. El lobo gris estaba acostumbrado al dolor, pero nada podía hacer contra ese fuerte anestésico. Lincoln, era la voz de Schier que, te ayudaré a eliminar la anestesia de tu cuerpo, tienes que concentrar tu magia internamente para eliminar la anestesia. Lincoln intentó concentrarse, le era difícil considerando que estaba al borde del desmayo. Concentró en sentir su energía, era como una sensación energética e impulsiva que recorría sus venas hasta golpear su corazón. De pronto el mundo se volvió claro y Lincoln volvió a sentir todas sus energías respuestas. Se levantó y vio como el invasor quitaba de encima al lobo gris, el cual estaba cansado y luchando para mantener la conciencia. El soldado estaba cansado, todo su entrenamiento a la mierda. Lincoln alzó su palma listo para disparar, pero el soldado del otro universo fue más rápido. Apuntó su brazo izquierdo hacia Lincoln y cerró su puño rápidamente de su muñeca. Salió disparada un proyectil y dio a Lincoln nuevamente. Cayó al suelo, un líquido tibio bajó de su frente hasta cubrirle toda la cara. Era sangre, su sangre tenía una herida en su frente y unas grandes líneas de sangre brotaban de él manchando la cara y camisa del albino. Esta vez el mundo giraba. Es una mierda. Agarró el cuchillo y lo enterró en una hendidura que había en sus pantorrillas a un lado sin llegar a tocar su piel. Una de las pocas cosas que sobrevivieron, su pecho, piernas, brazos quedaron al descubierto. Debajo de este tenía ropa gris. Todo lo que le quedaba no resistiría ningún golpe. Tuviste suerte, esa bala era de metal suave, pero metal al fin y al cabo. Vio su cuchillo, el cual esta vez estaba cubierto de veneno. Se acabaron los juegos. Lincoln sentía que su cabeza iba a explotar, sentía que era presionada desde adentro con fuerza por una mano invisible. Nuevamente levantó su mano y disparó una flecha. El invasor sin problemas logró esquivarla. Debes inmovilizarlo. Nuevamente la voz de Schier que se manifestó en su mente. Energía en el aire. Lincoln decidió ignorar el dolor de cabeza que tenía, más las ganas de dormir para concentrar su mana en el aire. De nuevo pensó en la Navidad que tuvo con su familia, donde ayudaron a su vecino a llegar con su familia. El aire bajó hasta que la piel del invasor se erizó y empezó a temblar. No puede ser. Entendió que el aire no cambió por solo, pero tampoco era creíble que Lincoln domine de verdad. Que jugarían con él cuando lo entregue al emperador. Sus músculos se empezaron a entumecer hasta que inevitablemente no se pudo mover. Espera, Lincoln no lo escuchó. Levantó su mano y apuntó a la cabeza. El casco lo protegería pero lo dejaría inconsciente, o eso esperaba. Fallo. Podemos negociar. Intentaba moverse pero era inútil, estaba totalmente congelado. Falló otra. El invasor vio que su única opción era tratar de intimidarlo. Escúchame. Hablo con dificultad, si me matas te perseguirán. Falló otra vez. Se estaba empezando a desesperar, te matarán. De nuevo volvió a fallar. Ya solo le quedaba una opción, matarán a tu familia. ¡No! Furious. Lincoln, enojado y exasperado con el soldado, lanzó con todas sus energías una flecha. Gad abrió los ojos impactado. Había fallado, pero a la vez había acertado. El cuerpo del soldado cayó luego de unos pocos segundos boca arriba con la flecha incrustada en su cuello. Intentó dar algunas bocanadas de aire pero era inútil. No tardó ni 10 segundos cuando se paró de mover. Lincoln aún no procesaba lo que acaba de ocurrir. Bueno, no puedo decir que me sorprende el resultado. Una persona familiar se acercó a lo que alguna vez fue una persona. Esparció una
un poco la sangre que estaba en el piso. Esto es lo que pasa cuando envías a un inútil a cazar a un depredador. Agarró un poco de la sangre que caía de la herida fatal en el cuello de su enemigo. Pese a todo fue una buena manera de ganar experiencia. Dejó nuevamente que la sangre acumulada en su mano caía al suelo, pero su error fue actuar como si no fueses nada. Te subestimo, se levantó y punto. Lincoln no le tomó importancia a quien había salido de improviso, sino que se concentró en los momentos previos a haber cometido aquel acto imperdonable. Fue en defensa propia. ¿Qué te pasa? ¿Estás en shock? Se acercó a Lincoln con la mano derecha cerrada en un puño ocultando algo. ¿Es que esperabas que se rindiera? ¿Que ganara sin haber hecho lo que hiciste? ¿Sin haber asesinado? Lo miró con burla en sus ojos. Lincoln se empezó a hiperventilar. Tal vez esté vivo. Si no era él, serías tú y su amenaza se volvería una realidad. No te sientas mal, ganaste y mataste a un tipo malo, fue su culpa. Se acercó a paso lento al albino, no tenía a dónde ir y no tenía prisa. De todas formas Lincoln sentía que el aire en sus pulmones no podía ser retenido, tal vez solo se desmayó. Aún con eso en mente no encontró las fuerzas para moverse. Toma tu recompensa, campeón. Eso último lo dijo con burla y cinismo al mismo tiempo que ponía la luz que sacó del pecho del cadáver anterior en el pecho de Lincoln. Lincoln no se movió o dijo nada, se concentró en mirar el cadáver del soldado. Su sangre se esparcía por todo su armadura y traje manchándolo de sangre enormemente. De la herida se empezaba a desprender en partículas rojas hasta desaparecer, dejando algunas manchas de sangre que se desaparecían en el suelo mismo. Lincoln. La voz de Scheer que se hizo presente. ¿Estás bien? No hubo respuesta. De pronto el espacio y ambiente a su alrededor cambió a la cafetería de su escuela. Corrió directamente hacia un basurero cercano y desechó todo el contenido de su estómago en aquel basurero. Tardó en controlarse, pero cuando reaccionó, finalmente salió disparado como alma que lleva el viento a una puerta. Corrió por toda la escuela pasando a cualquier estudiante o maestro que estuviese en su camino. El camino fue largo pero finalmente llegó a su casa. Sin detenerse abrió la puerta y subió las escaleras ante la sorpresiva mirada de sus padres. Y se encerró en su habitación. Gracias por ver el video. Dale like si te ha gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo de El Caminante del Abismo.